Sé que es un poco difícil impartir una ponencia y que no podamos interactuar. Para mí es muy importante que podáis hacer preguntas, que podamos hablar y que podamos establecer muchas veces discusión o intercambio de opiniones. No obstante, como esto no va a ser posible en esta ponencia, al final de la misma os dejo mi correo electrónico por si tenéis a bien hacer cualquier duda, cualquier sugerencia o cualquier observación a la misma, me lo indiquéis y yo os contestaré. Sinceramente espero que la ponencia os sirva y os deseo mucha suerte como futuros gestores de centros deportivos. Vamos a empezar. Vamos a ponernos un poquito en situación. Para ello, os voy a presentar un caso real. Es el caso de Elena. Elena es una licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, imagino que como la mayor parte de vosotros. Ella es especialista en gestión deportiva y actualmente es gerente de un centro de fitness, una concesión administrativa más concretamente, que tiene zona de agua, o sea, piscinas y spa, tiene pistas de pádel exteriores, además de las salas de clases colectivas y de la sala propiamente de musculación. Actualmente asisten a su centro 3.000 abonados. Y en estos momentos la experiencia al frente de este tipo de centros de Elena es de 3 años. Elena tiene una jornada de trabajo de lunes a viernes, a razón de unas 10 horas día. Y digo de lunes a viernes con suerte, porque muchos sábados y muchos domingos suele pasarse por el centro a ver qué tal van las cosas. Actualmente la plantilla del centro la componen 25 personas. Todas ellas son empleados directos y 8 más a través de las subcontratas. Las subcontratas en este centro son la limpieza y parte del mantenimiento. Esta semana es una semana muy importante para Elena, porque debe realizar el presupuesto anual del centro para presentarlo en la reunión que tiene a finales de la misma con la propiedad de la empresa. De esta forma espera aprobarlo y así comenzar a ejecutar cuanto antes una serie de actuaciones que ha previsto y que van a ser muy beneficiosas para todo el mundo, tanto los accionistas como los abonados como los empleados. De esta forma, el lunes por la mañana, antes de salir de casa, Elena piensa que durante toda la semana se va a dedicar a preparar la importante reunión que tiene el viernes con la propiedad del centro. Vamos a ver si es posible que lo consiga o no. Entre el lunes y el miércoles, Elena dedica casi el 90% de su tiempo a resolver cuestiones tales como llamadas de teléfono, atender a comerciales que finalmente no les va a comprar nada, pero pasaban por la instalación y los ha atendido a un sinfín de abonados, la mayor parte protestaban por la temperatura del agua de la piscina, ha tenido que buscar instructores para hacer sustituciones ese mismo día, porque el coordinador de actividades en ese momento no estaba en la instalación. Hubo un momento en que pasó por la recepción del centro y justo llegó un mensajero y hizo ella la recepción de esa paquetería. Ha coordinado con los fisioterapeutas la agenda de los mismos. Ha tenido que discutir con los responsables de la empresa de limpieza un pequeño problema que se podía haber resuelto con una conversación de media hora. Y al final solamente ha podido dedicar 1 hora diaria a la elaboración del presupuesto anual. El jueves, justo el día antes de la reunión con la propiedad de la empresa, Elena ve que se le está acabando el tiempo para hacer el presupuesto. Pero cuando llega a la instalación se encuentra que la sala de calderas ha sufrido una avería y ha tenido que perder prácticamente todo el día en gestionar la misma. Cuando se sienta cara al ordenador a realizar el presupuesto, se da cuenta que ya ha pasado el mediodía. Y agobiada porque le falta mucho tiempo, tampoco tiene los datos necesarios en un único dossier, sino que estos, cada coordinador los tiene en su ordenador en un sinfín de hojas de cálculo. Lo que hace Elena es copiar y pegar el presupuesto del año anterior. Bueno, el presupuesto del año anterior exactamente no, porque le incrementa el IPC de este año, o el previsto para este año, en los costes
y disminuye un poquito los ingresos para así curarse en salud. Con esto de que estamos en una época de crisis, piensa que es lo más acertado. ¿Qué ha pasado con esto? Pues con esto ha pasado que Elena ha caído en una de las situaciones menos deseables para un centro. La situación es ni más ni menos que ha sido víctima del peor enemigo que tiene la planificación, porque para elaborar un presupuesto evidentemente hace falta una planificación. Este enemigo se llama el día a día. El día a día es muy peligroso, porque se nos come el 85% mínimo de nuestra jornada diaria de trabajo. El día a día nos impide ver más allá del minuto en el que estamos. No nos deja evolucionar a la velocidad que deberíamos, con lo que la progresión a todos los niveles del centro deportivo es mucho más lenta de lo que cabría esperar. Evidentemente, si la mayor parte de nuestra jornada de trabajo la dedicamos al día a día, no tenemos tiempo para planificar, con lo que es un obstáculo muy claro, quizás el obstáculo más importante a la hora de poder planificar. Y nos puede llevar al fracaso. Nos puede llevar al fracaso porque si la persona que tiene que planificar se dedica a hacer estas labores del día a día y no delega en el equipo, al final todo depende de una misma persona. Pero esto, que parece una tontería, no le ha pasado únicamente a Elena. Esto pasa en multitud de centros deportivos de nuestro entorno. Prácticamente en el 100% de centros deportivos de nuestro entorno. Y nos impide realizar, quizás, la cosa más importante que necesitamos a la hora de gestionar, que no es ni más ni menos que planificar. Antes de continuar con el día a día, vamos a ver un poquito qué es planificar, porque es muy importante también saberlo. Y aunque seguro os lo han dado en los apuntes del máster, vamos a pegar un pequeño repaso. Planificar. Planificar es algo más que hacer planes, es construir el futuro que deseamos. Por lo menos plasmar en un papel qué es lo que queremos que sea nuestro centro el día de mañana. Para ello, mediante la planificación, establecemos objetivos. Y estos objetivos luego determinan el curso de acción que debemos seguir para alcanzarlos. Asimismo, planificar es un proceso de preparación de un conjunto de decisiones. Decisiones que nos van a hacer actuar en el futuro. Actuar orientando a lograr los fines con los medios óptimos. Lógicamente, en el caso que hemos visto de Elena, si no ha tenido tiempo a realizar un buen presupuesto, seguramente este será erróneo y fallará. Por lo tanto, podemos decir que planificar es anticiparse a los problemas. ¿Y por qué tenemos que planificar? ¿Por qué es tan importante planificar? Planificar es importante porque nos va a permitir racionalizar la gestión. No hacerla visceral, como ocurre en muchos de los centros en los que podéis ver. Seguro que en los centros de vuestro entorno mucha gestión se lleva de forma visceral. Y esto es un error. Planificando, tenemos una guía para los directivos responsables de cada departamento, en la que les va a decir exactamente qué objetivos deben o pretendemos conseguir en cada uno de ellos. Asimismo, la planificación nos va a facilitar mucho la dirección estratégica de la organización. Y además, y algo que también es muy importante de cara a la mejora, nos va a permitir controlar eficazmente la gestión a través del análisis de las desviaciones, o sea, a través de la evaluación de lo que hemos hecho. Bien, ¿cómo planificamos? Planificamos a través de las siguientes cuestiones, o contestando las siguientes cuestiones. La primera es, ¿dónde queremos llegar? Esta cuestión lo que va a hacer es abrir un periodo de reflexión. Un periodo de reflexión en el que tendremos que abordar el problema o la cuestión. Tendremos que ser capaces de identificar o formular el problema o la cuestión que queremos resolver.
y, reflexionando, definiremos la misión y el objetivo principal de nuestra organización. La segunda pregunta es ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Es el análisis actual de la instalación que gestionamos. A través del análisis conoceremos y comprenderemos los entornos, tanto el entorno interno como el externo. Y algo más importante todavía, la evolución de los entornos. Mediante el análisis seremos capaces de diagnosticar la situación. Y diagnosticando la situación podremos establecer los objetivos y las estrategias a plantear que deberemos seguir después. Asimismo, programaremos el orden de las actuaciones. Por último, la última pregunta que nos debemos contestar a la hora de efectuar una planificación es ¿qué vamos a hacer? Y esta pregunta se resuelve mediante la actuación. En la actuación definiremos de qué forma vamos a aplicar los recursos disponibles que están a nuestra disposición. Vamos a ver las principales estrategias y los inconvenientes y cómo intentaremos superarlas. También, actuando, va a ser una forma de implantarnos. ¿Cómo vamos a implantarnos? Y por último, ¿cómo vamos a evaluarnos? Estas son las 3 preguntas clave de la planificación. Hay una forma de desarrollarlas que es mediante un proceso. Este proceso consta de 3 fases. Una fase analítica, una fase estratégica y una fase ejecutiva. Y desde la fase ejecutiva a la fase analítica, un feedback, una retroalimentación, que nos la va a dar la evaluación. En la fase analítica, nosotros lo que vamos a hacer va a ser formular el problema o la cuestión, analizando la situación y diagnosticando, al igual que los médicos. En la fase estratégica va a ser donde pongamos la receta, o sea, donde determinemos los objetivos a través de propuestas estratégicas. ¿Cómo vamos a dotar los recursos? A través de la programación. Y al final llegaremos a la fase ejecutiva. La fase ejecutiva es donde ejecutaremos o realizaremos la acción. ¿Cómo? Pues implantando y comprobando. Implantaremos y a partir de ahí funcionaremos y gestionaremos. Y ese funcionamiento y esa gestión lo controlaremos y lo evaluaremos. Y a partir de aquí sacaremos un feedback para volver a empezar todo el proceso de planificación de nuevo. En la siguiente diapositiva podéis ver todo esto un poquito más desarrollado. La etapa 1 es la de reflexión-formulación. En la etapa 1 formularemos el problema, determinaremos desde qué punto partimos, recogeremos la información necesaria tanto a nivel interno como a nivel externo, marcaremos nuestros criterios y nuestras referencias y determinaremos la misión del proceso, definiendo la estructura y metodología del mismo y elaborando un índice, un guión o un programa, como queráis llamarlo. Y ahí estableceremos también unos criterios de formulación y desarrollo. En la segunda etapa, la etapa del análisis, se analizará la situación. Definiremos los sectores, los ámbitos y los públicos que tenemos que considerar. ¿Cómo? A través de un análisis DAFO. Ahora después veremos el análisis DAFO. Veremos los factores internos, que no son otros que las fortalezas y las debilidades, y los factores externos, que son las amenazas y las oportunidades. Evaluaremos el nivel de prioridad, la probabilidad de que ocurra y el alcance. Elaboraremos un diagnóstico, unos factores estratégicos y unas causas. Y pasaremos a la etapa 3, que será donde establezcamos nuestros objetivos y estrategias. Aquí esta etapa es una etapa muy larga y es en la que vamos a determinar los objetivos, establecer las prioridades, tendremos que establecer la medida de cuantificación, los plazos en los que tenemos que realizar
todo lo que hemos visto anteriormente, las líneas de actuación estratégicas, veremos los sectores a los que nos vamos a dirigir, las necesidades, estudiaremos los espacios, la ubicación, la comunicación que vamos a llevar a cabo, veremos qué recursos técnicos y materiales disponemos, asignaremos las tareas a los equipos, efectuaremos labor de liderazgo o determinaremos quién va a liderar determinados programas, realizaremos la definición de las funciones y responsabilidad de cada uno de los empleados del centro, elaboraremos un presupuesto, una estructuración, veremos qué procesos seguimos y cómo culminan, haremos un planning o un timing mediante un calendario, veremos proyectos anexos a las líneas generales de la planificación, identificaremos otros procesos, aprobaremos todo lo que estamos viendo, tomaremos decisiones y estableceremos los procedimientos y los requisitos. ¿Para qué? Para que en la etapa 4 pasemos a ejecutar el proyecto. ¿Cómo? El proyecto lo ejecutaremos estableciendo indicadores de control, que no son más que sistemas de información y seguimiento, viendo de qué forma se va a implantar y poniéndolo en práctica, dirigiéndolo, controlándolo. Asimismo, tendremos que pelear también, o tendremos que luchar, porque el proceso de cambio sea eficaz y el que queremos, modificando y adaptando la gestión. Y por último, la etapa 5 es la evaluación. ¿La evaluación de qué? De todo lo anterior, la evaluación de la ejecución. De aquí vamos a sacar unos resultados que nos van a decir si lo que hemos hecho está en la línea de lo que queríamos, si ha sido correcto, si ha habido desviaciones, y vamos a obtener un feedback para volver a empezar otra vez la planificación. Siguiendo con lo que estábamos viendo, quizás, y a lo mejor siendo un poco repetitivo, tendremos que ver qué es el análisis DAFO. El análisis DAFO es una herramienta muy importante porque va a ser la que nos va a decir dónde estamos y a través de la que podemos ver hacia dónde tenemos que ir. El análisis DAFO se basa en identificar las oportunidades, las amenazas, las fortalezas y las debilidades. ¿Y qué es cada una de ellas? Las oportunidades son circunstancias o situaciones del entorno que surgen desde fuera de la organización, esto es, externas, circunstancias o situaciones externas, pero que afectan a las decisiones y a las acciones internas de la organización, así como sus actividades y su desarrollo. Puede consistir, a lo mejor, en una necesidad de mercado aún no cubierta o una tendencia en el entorno que nos puede permitir mejorar la posición de la organización. ¿Qué es una amenaza? Una amenaza también es una circunstancia o situación del entorno, también desde fuera de la organización, externa. Pero al contrario que las oportunidades, estas son desfavorables. Una amenaza puede afectar negativamente a la marcha de la organización. Si no tomamos las medidas adecuadas en el momento oportuno, puede llevar a la empresa al estancamiento o incluso a la desaparición. Por lo tanto, oportunidades y amenazas son propias del entorno, externas a nuestra propia organización. Vamos ahora a las internas. Vamos a ver qué son las fortalezas. Las fortalezas son recursos de tipo interno que posee la empresa en mejores condiciones que su competencia. En estos momentos, para que os hagáis una idea, a lo mejor una fortaleza podríamos ver el sistema financiero alemán. La deuda que tiene que pagar el Estado alemán por sus bonos es mucho menor que la del resto de los países europeos. Por lo tanto, esto es una fortaleza. Bien. Esto nos hace tener una ventaja sobre los demás. Así pues, tenemos que ser rigurosos en su actuación. La institución o empresa u organización puede emplear estos elementos para lograr los objetivos y mejorar la posición competitiva en el mercado. También y a nivel interno tenemos las debilidades. Las debilidades son limitaciones
o bien defectos o bien inconsistencias. A nivel interno, acordaros, que son un obstáculo para conseguir los objetivos y provocan una merma en la gestión. Por lo tanto, estos aspectos debemos de mejorarlos para lograr una posición más competitiva. Una forma de actuar podría ser, si detectamos que nuestra organización tiene una debilidad, deberemos mejorar ese aspecto. Si por el contrario detectamos fortalezas en nuestra organización, deberemos potenciarlas. ¿Para qué? Para mejorar nuestra posición competitiva, para diferenciarnos. Y al mismo tiempo, deberemos ser capaces de ver dónde están las amenazas y dónde están las oportunidades. A lo mejor, un nicho de mercado que no se ha ocupado, por ejemplo, en la tercera edad no hemos prestado suficiente atención, resulta que hay un centro cerca nuestro que sí que está prestando mucha atención a la tercera edad. Si nosotros queremos poner clases para la tercera edad, este centro supone una amenaza. De la misma forma tendremos que ser capaces de identificar las oportunidades. Bueno, y hasta aquí, final del repaso de lo que es la planificación. Vamos ahora a ver qué podemos hacer nosotros para que nuestro día a día no se nos coma y seamos capaces de llevar a cabo buenas planificaciones. Imagino que estaréis todos de acuerdo en que la planificación es clave en el éxito a todos los niveles de una empresa. A todos. En los centros deportivos es lo mismo. Un centro deportivo que se ha planificado bien, normalmente su funcionamiento será mucho mejor que aquel que no se ha planificado bien o que ha carecido de planificación. Tener en cuenta que esto lo tenemos que tener muy presente. Por lo tanto, como gestores responsables de centros deportivos, deberemos de poner las medidas necesarias o por lo menos ayudar a que el día a día no nos arruine la gestión del mismo fruto de una no adecuada planificación. Así pues, ¿qué medidas podemos adoptar nosotros en este sentido? Podemos adoptar medidas a 3 niveles. El primer nivel son las medidas relacionadas con la estructura de los recursos humanos de nuestro centro y la definición de las responsabilidades de cada uno de ellos. Como segundo, tenemos las medidas relacionadas con la organización del trabajo personal de nosotros mismos como gestores deportivos. Si estamos diciendo que la planificación del centro es muy importante y no somos capaces nosotros mismos de planificar nuestra jornada de trabajo o nuestra semana de trabajo, evidentemente no vamos a ser capaces de planificar la gestión y todo lo que requiere un centro deportivo. Y nos dedicaremos a ser bomberos, o sea, a ir apagando fuegos conforme surgen, viviendo el presente, cuando la planificación implica anticiparse al futuro, para estar mejor preparados para lo que pueda venir. Y en tercer lugar, tenemos medidas relacionadas con los procedimientos de trabajo en el centro o en la instalación deportiva. Procedimientos que son los que va a seguir todo el personal. Veamos uno a uno. A nivel de recursos humanos, ¿qué podemos hacer nosotros gestionando los recursos humanos que nos permitan poder planificar bien después? Lo primero, tenemos que gestionar por competencias, siempre. Lo segundo, nuestros empleados tienen que conocer qué es lo que esperamos de ellos. Por si no lo conocen, es un error. Después, y en tercer lugar, tendrán que asumir responsabilidades. Responsabilidades propias de su área o responsabilidades propias de su trabajo individual. Además, deberemos fomentar el trabajo en equipo. Tenemos que ser todos, no tenemos que ser yo. Normalmente, el peor equipo suele ser mejor que el mejor individuo. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Y luego, evidentemente, que cada persona ocupe el puesto adecuado. Esto es, que la selección de personal haya sido correcta y los hayamos asignado donde tocan y donde realmente pueden sernos útiles a nuestra organización. Vamos a verlo un poco más en detalle.
La gestión por competencias. La gestión por competencias tenemos que valorar las aptitudes, evidentemente. Los conocimientos, es importantísimo. Pero sobre todo, tendremos que valorar las actitudes y las habilidades que se especifican en las competencias deseadas. De esta forma, no erraremos en la política de recursos humanos. Por ejemplo, si nosotros estamos buscando un líder para las clases colectivas tipo aeróbic, tipo step, tipo body pump, etc., evidentemente no seleccionaremos a una persona que sea muy introvertida y muy vergonzosa. ¿Por qué? Porque en principio no posee la capacidad de liderazgo. Buscaremos personas que posean capacidad de liderazgo. Después, el conocimiento de lo que esperamos de ellos. Es importantísimo y fundamental que cada empleado del centro sepa exactamente qué esperamos de él o de ella, ya que de esta forma sabrán cuándo tienen que intervenir ellos y no pasar la pelota, como ocurre muchas veces. ¿Cuántas veces habéis visto en una sala de fitness ante una sugerencia o una reclamación de un usuario que el monitor de sala no se preocupe, baje usted a recepción y ponga una reclamación? Eso ha sido pasar la pelota. A lo mejor, si este empleado hubiera sabido que nosotros esperamos de él que bajen a recepción las menos reclamaciones posibles, hubiera resuelto este pequeño incidente él mismo en la sala de fitness, sin necesidad de involucrar a más personas de la organización. Porque una vez la persona baja hasta la recepción del centro desde la sala de fitness, ha tenido bastante tiempo para ir calentándose cada vez más y toca intervenir al gestor o director o gerente del centro, con el tiempo que eso le quita de dedicarse a la planificación. Luego también tienen que asumir responsabilidades los empleados. Pero para que ellos puedan asumir responsabilidades es fundamental el punto 2, que sepan qué esperamos de ellos. Una vez saben lo que esperamos de ellos, llegamos a que por sí mismos tienen que asumir las responsabilidades derivadas de su puesto. El ejemplo que os he puesto antes de la sala de fitness, de atender una reclamación a un señor en la propia sala y dejar el asunto zanjado ahí. No es lo mismo que atienda la reclamación el instructor o el monitor de fitness, que probablemente se quedará en una conversación, que el usuario vaya hasta la recepción, que se convertirá en una reclamación interna y quizás una reclamación ante las autoridades públicas competentes o ante las autoridades administrativas competentes. Luego es importantísimo, para que nosotros tengamos tiempo y podamos planificar, trabajar y fomentar el equipo. Un centro deportivo no es la suma de individualidades. Es el trabajo realizado en equipo por todos ellos, en el que intervienen todos, sin diferenciar ningún área del centro. Y, por último, la selección de personal. Que cada persona ocupe el puesto para el que está bien preparado. Si no estamos bien preparados o tenemos un empleado que no está bien preparado, no podemos en ningún caso ponerlo en un puesto en el que no sea capaz de desarrollarlo eficazmente. Con esto vemos un poco, o hemos visto un poco, a nivel de recursos humanos, qué podemos hacer. Acordaros, gestión por competencias, que los empleados sepan qué esperamos de ellos, que sean capaces de asumir responsabilidades, que trabajemos en equipo y que cada persona ocupe el puesto adecuado. Os pongo de nuevo la diapositiva anterior en la que explicamos un poquito más detalladamente cada uno de los puntos. ¿Qué era la segunda parte que teníamos que ver? La parte del gestor. El gestor deportivo es
al que se le confía la planificación por parte de la propiedad de la empresa. Por lo tanto, tiene que ser capaz de planificarse él mismo antes de intentar planificar cualquier organización. Para ello, viene muy bien elaborar unos horarios de obligado cumplimiento o una agenda, así como una elaboración de un listado de tareas prohibidas. Si ya hay personal que se encarga de ciertas tareas, y aunque nosotros pasemos por allí, si somos el gestor deportivo, vamos a dejar que ese personal asuma su responsabilidad y efectúe esas tareas. No entremos nosotros a efectuar tareas que por su carácter las puede efectuar cualquier miembro de la organización u otros miembros de la organización. Evidentemente, el gestor es el que tiene que fomentar el trabajo en equipo. Tenemos que ser capaces de liderar un equipo. Tenemos que ser los entrenadores en este caso. Y acordaros lo que os he dicho antes. El peor de los equipos suele ser mejor que el mejor de los individuos. Por lo tanto, siempre tendremos que fomentar el trabajo en equipo. Y delegar responsabilidades. Si no delegamos responsabilidades, si no somos capaces de que las personas tomen decisiones por sí mismos, no vamos a ser capaces de sacar tiempo para planificar. Vamos a ver esto un poquito más en detalle. Los horarios de obligado cumplimiento. Nos tenemos que marcar unos horarios en los que nos obligamos a realizar las tareas pretendidas. Una agenda y cumplir con la agenda. No hace falta ser tan rígidos de decir lunes de 9 a 10 vamos a hacer esto, de 10 a 10 y cuarto atenderemos a fulanito, o de 10 y cuarto a 10 y media atenderemos a la señora que nos viene a reclamar porque el agua va a estar fría. No. Lo que tenemos que marcar es unos tiempos. El gestor deportivo sabe que tiene que dedicar mínimo 2-3 horas al día a controlar la gestión del centro. 1 hora o 2 horas al día a planificar. A esto es a lo que me refiero con la elaboración de unos horarios de obligado cumplimiento. Bien, hay una serie de tareas que debemos dejar que las realicen los responsables de las mismas y no intervenir hasta que sea realmente necesario nuestra intervención. El caso de una recepcionista que está dando información. La recepcionista ya está dando la información. No es necesario que nosotros estemos allí y además colaboremos en dar esa información al usuario. Para eso está la recepcionista o el recepcionista, que son los encargados. No sé si me habéis entendido lo que quiero decir con esto. Simplemente es que nuestras tareas son unas y las tareas del departamento de recepción son otras. Y cada uno tenemos que hacer las nuestras. Si es realmente necesario, evidentemente tendremos que realizar la tarea nosotros. Pero mientras no sea realmente necesario, intentaremos no intervenir. Hay muchos gestores que piensan que la soledad del jefe es fundamental. No es así. Lo que es fundamental es trabajar en equipo y que sea el equipo el que colabore en la resolución de todas las cuestiones que pueden afectar a la gestión del centro. Acordaros, 4 ojos ven más que 2. Aquí también es evidente. Al final la decisión será del gestor, pero cuantas más opiniones razonadas tenga, mejor. Y luego, uno de los grandes fallos de los gestores deportivos es no delegar. No delegamos en nuestros empleados. Lo hacemos todo nosotros. Todo. Y al final lo único que conseguimos es pasar horas y horas y horas en la instalación improductivas. Que sin esa delegación no vamos a ser capaces de disponer de tiempo para planificar el futuro de nuestros centros. Por último, y una cosa que nos va a ayudar mucho, son los procedimientos de trabajo. ¿Procedimientos de trabajo en qué sentido? Pues por ejemplo la implantación de un plan de calidad, o el establecimiento de unos indicadores de gestión, o el poner unos turnos de guardia en la instalación, así como elaborar una política correcta de comunicación. Los detallamos un poco. Mirad, adoptando un plan de calidad, no hace falta acreditarnos a nivel de calidad, pero sí tener un plan de calidad nos facilita tener todos los aspectos de la gestión procedimentados.
Cada uno o cada individuo de la organización sabe qué hay que hacer según la situación. Asimismo, unos indicadores de gestión nos van a permitir conocer la situación actual y pasada del centro de forma inmediata. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir tener los datos suficientes para la planificación futura. Lo ideal sería que estos indicadores de gestión estuvieran accesibles en un servidor de uso común. ¿Para qué? Para no tenerlos repartidos, como en el caso que le había pasado antes a nuestra protagonista Elena, no tenerlos repartidos en un montón de ordenadores del centro y así acceder con un simple clic a todos los indicadores necesarios. Los turnos de guardia. ¿Qué son los turnos de guardia? Pues los turnos de guardia son ni más ni menos que delegar la responsabilidad del día a día en una persona de la instalación. De esta forma, nos va a evitar emplear nuestro tiempo en situaciones que realmente no requieren de nosotros y que puede resolver cualquier otro miembro de la organización. Los turnos de guardia nos van a permitir que los fines de semana haya un responsable en la instalación sin necesidad de que tenga que ser Elena la que vaya todos los fines de semana a ver cómo está la instalación. Y por último, la comunicación. Todo el mundo en la organización o todo el mundo en el centro deportivo tiene que saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si solamente sabe lo que está pasando, por ejemplo, en el tema de la sala de calderas, el técnico de mantenimiento y la directora del centro, ¿qué va a pasar? Pues que en recepción no van a estar enterados del problema. Como no van a estar enterados del problema, no van a ser capaces de informar a los usuarios del centro. Como ellos no van a ser capaces de informar a los usuarios del centro, continuamente van a estar llamando a la directora del centro para que dé las explicaciones oportunas a los usuarios. Si esta situación se hubiera comunicado de forma eficaz, pues la información sobre la misma la podría dar la propia recepción del centro. Con estos puntos tenemos a nuestra disposición una serie de medios que nos van a permitir sacar el suficiente tiempo para planificar. Acordaros, podemos actuar a 3 niveles para poder planificar. Podemos actuar a nivel de recursos humanos, podemos actuar a nivel de procedimientos propios del centro y podemos actuar a nivel del propio gestor deportivo. Hasta aquí la ponencia. Espero que os haya sido útil y os deseo que tengáis mucho éxito como gestores deportivos. La verdad es que es una oportunidad muy buena y creo que si sabéis aprovecharla, el sector de los centros de fitness o de las instalaciones deportivas es un sector que afortunadamente genera muchos puestos de trabajo. Así que ojalá podáis desarrollar todos vuestros conocimientos en aquello que queréis, que es la gestión deportiva. Por mi parte, daros las gracias. No sé si he sido escueto, porque no os he podido ver las caras, no sé si os he soltado mucho rollo, pero espero que en los correos que os he puesto aquí abajo, f-martin-r@yahoo.es o en el correo mío de la universidad, fernando.martin-rivera@uv.es, me hagáis llegar todas vuestras inquietudes y todas vuestras cuestiones. Así pues, me despido ya de vosotros, volviendo a agradeceros que hayáis oído toda la ponencia y os emplazo a la próxima que os tengo que impartir, que será la de mantenimiento. Muy buenos días a todos.